En este video vamos a hablar sobre la determinación de los valores iniciales y finales. Estos valores iniciales y finales se ven más que todo cuando tenemos un interruptor. Cuando accionamos el interruptor, un circuito se ve afectado de una cierta manera que eso modifica lo que es el circuito como tal. Entonces, si tenemos capacitores o inductores, se comportan de una cierta manera cuando llevan conectado mucho tiempo bajo una cierta configuración antes de accionar el conmutador. Luego, cuando accionamos el conmutador, se comportan de una manera, ya que, por ejemplo, la corriente en el capacitor cambia en el instante que se ejecuta o se acciona el conmutador, pero el voltaje no cambia de manera repentina. Y con el inductor pasa algo similar, pero es con la corriente, que la corriente no cambia cuando accionamos un interruptor o conmutador, pero el voltaje sí. Entonces, de ahí podemos indicar un tiempo t igual a 0 cuando accionamos el conmutador. Entonces tendríamos un t menor que 0 y un t mayor que 0, o un t menos 0 o un t más 0. Ya lo explicaremos en este video. Entonces, hay dos puntos claves que se deben tener presentes en la determinación de las condiciones iniciales. Primero, como siempre en el análisis de circuitos, se debe manejar con cuidado las polaridades de tensión en el capacitor y la dirección de corriente IT a través del inductor. Tenga en cuenta que el voltaje y la corriente se definen estrictamente de acuerdo a la convención pasiva de signo. Se debe observar con atención cómo están definidas esas variables y aplicarlas en consecuencia. Entonces, primero debemos tomar en cuenta la polaridad del inductor y del capacitor. Son muy importantes ver la polaridad, ya que cuando estamos encontrando condiciones iniciales, el valor del voltaje del capacitor puede, debido a la configuración que está en el instante t menor que 0, puede tener un valor negativo y ese valor se mantiene para t mayor que 0. Entonces debemos tomar en cuenta ese signo para no tener errores cuando sustituyamos en las ecuaciones y no nos equivoquemos en el cálculo. Lo segundo es que tenemos que tener presente que la tensión del capacitor siempre es continua y la corriente en el inductor siempre es continua. De modo que B sub 0 menos es igual a B sub 0 más. O sea, la tensión en el capacitor va a ser igual siempre. Si tenemos un interruptor, si el capacitor está mucho tiempo conectado a una fuente y accionamos el interruptor y la fuente queda desconectada, ese voltaje va a ser igual. Va a ser igual antes y después en el capacitor. Lo mismo pasa, pero con la corriente en el inductor. Eso es lo que nos quiere decir esta expresión que vemos aquí. Entonces, t igual a 0 menos denota el momento junto antes de un evento de conmutación. Y t igual a 0 más es el momento junto después del evento de conmutación, suponiendo que este tiene lugar en t igual a 0. Entonces, en t igual a 0 siempre suponemos el accionamiento del conmutador. Entonces, así para determinar las condiciones iniciales, primero hay que enfocarse en las variables que no pueden cambiar abruptamente, o sea, la tensión en el capacitor y la corriente en el inductor. Entonces, repasando, lo primero que tenemos que tener presente son las polaridades, cómo es la corriente en un inductor, cómo es el voltaje de un capacitor según su polaridad, y este valor tratarlo según la convención pasiva de signo. O sea, si nos da negativo, debemos trabajar con ese valor negativo, introduciéndolo en las ecuaciones de mallas o de nodo. Y lo segundo es que el voltaje siempre se mantiene igual en un capacitor, así cuando se acciona un interruptor, igual que la corriente en un inductor. Dicho esto, empezamos el primer ejemplo. Aquí tenemos este circuito. Debemos calcular IL para 0 más
BC para 0 más, BR para 0 más. En la parte B debemos encontrar las derivadas de B sub C y L, de la derivada de BR, en función del tiempo. Y en la parte C debemos, cuando ya está estable, esto es lo que quiere decir el infinito, debemos encontrar IL, BC y BR. Cuando ya esto tiene mucho tiempo conectado y ya está estable. Este 3 UDT es una función singular, como ya lo mencionamos anteriormente, y para t menor que 0, esto es igual a 0. Y para t mayor que 0, esto es igual a 3 amperes. Entonces, para t menor que 0, tenemos este circuito, ya que la fuente vale 0 y, y el capacitor suponemos que ha estado mucho tiempo conectado, está cargado, y el inductor se comporta como un corto y el capacitor lo ponemos como un abierto. Inicialmente, de aquí es que vamos a calcular los valores en la parte A. Entonces, en T sub 0, dado que el circuito ha llegado a estado estable, el inductor puede reemplazarse por un corto del circuito, mientras que el capacitor se reemplaza por un circuito abierto. Entonces, como se advierte en la figura A, de esta forma tenemos que I de L es igual a 0, aquí lo vemos claramente. B de C sería igual a menos 20. Aquí lo tenemos. Y BR igual a 0. BR sería igual a 0. Entonces, tenemos estos valores. Y aunque las derivadas de estas cantidades en t igual a 0 menos no han sido requeridas, es evidente que todas ellas son 0, ya que el circuito ha llegado al estado estable y nada cambia. O sea, no tenemos ninguna variación en el tiempo, entonces estos valores nos dan constantes. Ahora bien, para t mayor o igual que 0, tenemos que la fuente se comporta como 3 amperios. Así que ahora el circuito equivalente es el de la figura B. Puesto que la corriente en el inductor y la tensión del capacitor no cambia abruptamente, tenemos que IL sigue siendo 0 para T mayor que 0 y BC sigue siendo menos 20. Entonces, aunque no se requiera la tensión del resistor de 4 ohms, se utilizará la ley de tensión de Kirchhoff y la ley de corriente de Kirchhoff, llámese B sub 0, y la aplicación de la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo A da lo siguiente. Entonces, aquí tenemos esta corriente que entra, tenemos esta corriente que sale y esta corriente que sale, que es B sub 0 entre 4, B sub R entre 2. Y tenemos esta ecuación. Entonces, si le aplicamos la ley de tensión en el lazo intermedio, hacemos este recorrido. Tendríamos B sub 0, tendríamos el voltaje del capacitor, tendríamos 20 y tendríamos SBR. Recordemos que la tensión del capacitor sigue siendo la misma, seguiría siendo menos 20 voltios. Entonces, cuando lo planteamos en esta ecuación, estos dos términos se van quedando BR y B sub 0. Entonces, si despejamos B sub 0, quedaría que B sub 0 sería igual a B sub R. Y al sustituirlo en esta ecuación, encontramos el valor de B sub 0, que B sub 0 es igual a 4 voltios. Entonces, aquí vemos como B sub C es igual a menos 20, de la ecuación anterior implica que B sub R es igual a B sub 0, como lo expliqué aquí. Y entonces aquí encontramos, sustituyendo aquí B sub 0 o B sub R, encontramos el valor de ambos, que sería igual a 4 voltios. Así hemos respondido todo lo que nos preguntan en la parte A. B sub C para T mayor que 0, B sub R y sub L. Ahora debemos encontrar estas derivadas. Aquí es un poquito más complicado que la parte A, pero si aplicamos el análisis de la ley de tensión de Kirchhoff, no vamos a tener problemas. Y la definición de capacitancia de corriente en un capacitor, voltaje en un capacitor, corriente en un inductor y voltaje en un inductor. Entonces, aquí tenemos que el voltaje
en un inductor se define de esta manera. Entonces, como estamos hablando para t mayor que 0, podemos definirlo así. Entonces, si pasamos la inductancia dividiendo para este lado de la ecuación, tenemos esta ecuación. Entonces, si aplicamos la ley de tensión de Kirchhoff a la malla de la figura, da como resultado la siguiente. Entonces, si aplicamos la ley de tensión al lado derecho, tenemos lo siguiente. Tenemos 20 V sub C y V sub L. Aquí está. Recuerden que el voltaje en el capacitor es el mismo para T menor que 0. Entonces aquí tendríamos menos 20 más estos 20 sería 0. Entonces podemos decir que el voltaje en el inductor es igual a 0. Al sustituirlo aquí, 0 entre la inductancia, tendríamos que de IL de T sería 0. Entonces, de igual manera, sabemos que la corriente con capacitor es la capacitancia por la derivada del voltaje del capacitor respecto al tiempo. Entonces, tenemos que está despejando la capacitancia y aplicando la ley de Kirchhoff en el nodo B, podemos obtener IC. Aquí tenemos IC, aquí tenemos IL. Y esta I sería V sub 0 entre 4. Recuerden que V sub 0 eran 4 voltios. Al dividirlo, tendríamos que I sub C más I sub L sería igual a 1. Pero recuerden que I sub L en T menor que 0 era igual a 0. Lo recuerdan. Aquí lo recordamos de aquí, ¿ve? Aquí tenemos que I sub L es igual a 0. Que como la corriente en un inductor no cambia de manera abrupta, sustituimos el valor de 0 aquí. El valor de 4, V sub 0 es igual a 4, recuérdenlo de aquí. Y finalmente encontramos que la corriente del capacitor es igual a 1 amperio. Entonces, teníamos esta relación. Si metemos el valor de la capacitancia y el valor del capacitor de la corriente por el capacitor, tenemos que eso es igual a 2 voltios. Y así respondemos esta pregunta de la parte B. Ahora, para obtener dBr, aplicando la ley de Kirchhoff en el nodo A, tenemos BR entre 2, BO entre 4 y tenemos 3 amperios que entran. Aquí está escrito de esta manera. Entonces, si tomamos derivada en cada término, tenemos lo siguiente. Recuerden que la derivada de una constante es igual a 0. Tenemos lo siguiente. Entonces, aplicando la ley de tensión de Kirchhoff al lado intermedio de la figura, tenemos esto. Tenemos V sub R, V sub 0 y digamos que 0, porque 20 menos 20 es igual a 0. Tendríamos esto. Pero no, si no sustituimos y volvemos a tomar derivada, tenemos esta ecuación. Pero tenemos que d sub bc dt es igual a 2. Sustituyendo y sustituyendo este valor, entonces nos queda que dBr es igual a 2 tercios. También se puede hallar dir dt, aunque no se haya requerido, dado que el voltaje en R es igual a 5 IR. A ver, tenemos IR 5 IR. Entonces, al despejar aquí, tendríamos dBr de IR para T mayor que 0, sustituyendo los valores, el de 2 tercios de 2BR, tenemos que es igual a 2 sobre 15 amperios. Ahora, en la parte C nos piden cuando ya está estable. Entonces, en la parte C sería este equivalente, pero con la fuente, ya que para T infinito estamos para T mayor que 0.
y tendríamos la fuente de corriente de este lado. Así que trabajaríamos con este circuito, pero con este abierto y este corto aquí. Entonces, en la parte C nos piden IL, B sub C y B sub R. Entonces, yo trataría de encontrar esta corriente y para posteriormente encontrar este voltaje. Entonces, vemos lo siguiente. Como T, cuando tiende al infinito, el circuito llega al estado estable. Así que se tiene el circuito equivalente de la figura A, salvo que ahora está en operación la fuente de corriente A. Entonces, por división de corriente, IL sería 2 por los 3 amperios que entra entre 2 más 4. Recuerden que tenemos esto abierto. Tenemos aquí una fuente de 3 por división de corriente. Tenemos 4 por la suma de estas dos resistencias. Recuerden que por aquí no pasa corriente. Y esta corriente IL sería esta misma de aquí. Entonces, yo recomendaría a la persona que esté haciendo el ejercicio en un papel que dibujara esta fuente aquí, en la parte C, y vería la forma vería la ecuación más fácil, digámoslo así, ya que viendo esto, estando consciente que aquí tenemos un abierto y un cerrado, si vemos este circuito podemos equivocarnos, o nos puede costar un poco más ver qué ecuación aplicar o qué vamos a hacer, si vamos a hacer una división de corriente o una división de voltaje. Entonces, haciendo la división de voltaje, como vimos, tenemos estas dos resistencias, una corriente que entra por aquí. Encontramos que IL en estado estable, o sea, la corriente por el inductor, es de 1 amperio. Ahora, BR sería la corriente por la resistencia. Esto es la ley de Ohm y esta corriente es encontrada por división de corriente, que sería lo mismo por aquí. Sería la corriente que pasa por aquí. Entonces tenemos la resistencia, multiplicamos y tenemos el voltaje. Y B sub C, el voltaje del capacitor, que sería el mismo que encontramos en la parte A para T menor que 0, ya que cuando se estabiliza sería el mismo que encontramos en esa parte, o sea, menos 20, ya cuando está como un abierto. Entonces aquí no tenemos mucho misterio o mucho que investigar o mucho que aplicar. Simplemente aplicando el principio de que el voltaje de un capacitor no cambia abruptamente y que cuando está en estado estable sería el mismo que estaba en T menor o igual que 0, ya que ahí ya estaba en estado estable. Así terminamos este video. Hemos visto cómo se encuentran las condiciones iniciales. Estos ejercicios nos piden cosas muy específicas como la derivada de R. Esto no es muy usual que se vea que se piden en la mayoría de los ejercicios, pero a título de práctica de las condiciones iniciales hemos visto que con derivar la ecuación y sustituyendo en otras ecuaciones podemos encontrar. También algo que sí podemos encontrar, que sí nos piden encontrar usualmente, es de B sub C, o sea, el voltaje del capacitor, también la derivada de la corriente del inductor. Y como dijimos al principio del video, lo más importante son las dos cosas de que debemos tener presente siempre la polaridad del capacitor y del voltaje del capacitor y de la corriente del inductor. Y lo segundo que debemos tener presente, que es lo más importante, es saber que el voltaje del inductor, el voltaje en un capacitor no cambia repentinamente y la corriente en un inductor no cambia repentinamente. De eso siempre nos vamos a valer de ese hecho cuando tenemos un interruptor y tenemos una conmutación de un interruptor, o como vimos en el ejercicio anterior. Sin más nada que agregar, los invito a ver el próximo video.